cuando a través de ella escuché su voz. Y fue tu mensaje, el grito esperanzador, para un mundo perdido en busca de Dios. Radio María me llegó al corazón, cuando a través de ella escuché su voz. Y fue tu mensaje, el grito esperanzador. Radio María está presente en 56 países de los 5 continentes y trabaja para llevar esperanza a los más necesitados. Radio María nació en Italia en 1982 y en 1999 llegó a Madrid, lugar en el que se inició este proyecto en España. Desde entonces ha sido una realidad que ha ido creciendo poco a poco hasta llegar a estar presente en todas las provincias de nuestro país. La familia mundial de Radio María tiene su sede en Italia y es quien vela por la conservación del carisma original. En cada país se constituye una asociación civil de ámbito nacional, gobernada por una asamblea de socios que se pone al servicio de la Iglesia Católica para colaborar en la tarea de la evangelización. Radio María, Radio María, llena tu hogar. El pasado sábado 24 de noviembre, el equipo de promoción y difusión de Radio María visitó Cantabria para celebrar una jornada de puertas abiertas con el fin de encontrarse con todos los oyentes y colaboradores de la emisora y dar así a conocer más de cerca la radio que sostiene nuestra Madre, la Virgen María. La jornada, presidida por Elena Navarro, responsable nacional de promoción y difusión de Radio María, se celebró en el Colegio de la Enseñanza de las Religiosas de la Compañía de María y se dividió en 2 partes. Por la mañana se dedicó a los voluntarios y colaboradores más cercanos, responsables de las retransmisiones diocesanas, y por la tarde a los oyentes de la emisora. Durante el encuentro estuvieron presentes Amaro Villanueva, responsable de Radio María en la diócesis de Santander, con voluntarios y colaboradores de otras provincias. Elena Navarro, responsable nacional de promoción y difusión de Radio María, nos recordó que el objetivo de la emisora es llevar la evangelización a todos los rincones. ¿Y nuestra tarea cuál es? Pues dar a conocer la radio. Tenemos una radio, yo creo que fenomenal. Nuestra labor, por supuesto, es la evangelización, llevar la evangelización a todos los rincones. Y esa es la labor de este área de promoción y difusión. Radio María es posible gracias al trabajo de los voluntarios. En España hay 100 grupos de voluntarios que se organizan diocesanamente. Radio María funciona con voluntarios por toda España. Hay diferentes grupos, ahora mismo pues hay más de 100 grupos por toda la geografía española. Ellos se agrupan por diócesis, su límite, digamos, es la diócesis, y en cada diócesis puede haber uno o varios grupos. Su tarea es dar a conocer la radio en la zona donde está ese grupo de voluntarios y hacer transmisiones, que es otra forma de dar a conocer la radio. Podríamos hacer todas las transmisiones desde la emisora, pero Radio María es misionera y lo que pretendemos es llevar la radio pues a cada rincón, allá donde haya una persona pues que puedan ver en directo esa transmisión, puedan colaborar en esa transmisión, en las oraciones que desempeñan los voluntarios. El origen de Radio María se remonta a 1982 en Italia, gracias a la labor de un laico que fue llamado por la Virgen a promocionar emisoras parroquiales para que llegara el rosario y la Eucaristía a todos los fieles. Bien, pues los orígenes es algo muy simpático y bueno, pues como son las cosas de la Virgen. Nació hace 25 años, ya camino de 26, en Italia, en una pequeña población que se llama Erba, y el fundador, que él no quiere que le llamemos así, se llama Emanuel Ferrario, es un bisabuelo que ya lleva jubilado un tiempo, y él era quesero, él vendía quesos, él se movía por toda Italia con su coche pues vendiendo quesos. Siempre que pasaba por una pequeña población que se llamaba Erba, pues escuchaba el rosario, la misa, y bueno, pues le llamó la atención y un día decidió acercarse a esa parroquia desde donde se transmitía. El párroco le dijo que había puesto esa pequeña emisora parroquial para llevar para llevar la misa, el rosario, las oraciones a todos sus feligreses. Él tenía como 8 parroquias que atender y no llegaba a todas. Y pensó que era una forma de que todas las personas tuvieran, todos sus feligreses, la misa y el rosario al menos cada día.
A Emanuel esto le encantó y se sintió pues muy tocado por la Virgen de poder llevar esto a toda Italia. Y eso es lo que hizo en sus viajes, vendía quesos y de paso promocionaba Radio María. Al principio fue él pagando esos pequeños transmisores en las parroquias. Cuando ya su mujer le dijo, bueno, hasta aquí hemos llegado, que los niños tienen que comer y esas cosas, empezó pues a pedir a amigos, oye, pues necesito esto, ¿qué te parece? ¿Me ayudas? Y así nació la radio, con colaboración económica de amigos, de conocidos, de gente que se implicaba porque le gustaba esta radio y de voluntarios que hacían esas transmisiones. Si algo hay que destacar es la independencia económica de Radio María, ya que no depende de la publicidad ni de las subvenciones, lo que le proporciona un marco incomparable de independencia y autonomía. Pero esto es posible a que el 99,9% de la responsabilidad y el trabajo recae sobre voluntarios. Y así sigue la radio. No tenemos patrocinadores, no tenemos publicidad, gracias a Dios, no queremos tenerla porque eso nos da una libertad enorme y vivimos de la providencia. Si el Señor quiere que lleguemos a más, nos llegan más donativos, si no, pues tranquilos. Y el voluntariado. El 99,9% de Radio María son voluntarios, benditos sean, que no son profesionales la gran mayoría, pero son capaces de aprender lo necesario para poder llevar esta emisora a todo el mundo. Radio María vive de la providencia. Se puede decir que a pesar de la crisis, los voluntarios van manteniendo su compromiso a través de donaciones y domiciliaciones. Muchos pequeños donativos mantienen Radio María. El óvulo de la viuda es una realidad cotidiana en la emisora. Pues mira, es un milagro. La verdad es que no puedo dejar de sonreír porque es increíble. Radio María, como sabéis, vive de la providencia. Manuel Ferrario decía, si esto es de Dios, Él nos sostendrá. Y si no es de Dios, dejará de sostenernos. Y ciertamente hay una crisis. Yo creo que todos lo vivimos. Radio María también la ha notado en parte. Pero fijaros que esto lo que nos ha hecho es que la gente ha bajado sus donativos de cantidades, porque es lógico, pero al contrario se ha comprometido. Había muchos donativos puntuales cuando la gente podía y domiciliaciones, que es lo que realmente, bueno, pues siempre intentamos animar. ¿Por qué? Porque sabes de qué dinero dispones cada mes para cubrir gastos. Y ahora la gente lo que está haciendo es comprometiéndose con donaciones pequeñas, 3, 5, 10, 20 euros. De eso vive Radio María, no de grandes cantidades, que también llega alguna de vez en cuando, pero realmente son pequeñas cantidades, pero fijas, constantes. Os cuento una anécdota de una persona que llamó, una señora ya jubilada, y nos comentaba, ya da 3 euros al mes, y bueno, pues atendí yo la llamada en ese momento y me decía, bueno, con la crisis, fíjate, no nos sube la pensión, todo sube, no puedo seguir. Y decía, yo lo entiendo, no se preocupe, que también sus oraciones nos ayudan, etcétera, no se preocupe, le damos de baja el donativo. Y dice, no, el donativo no me lo das de baja, en vez de 3 bajo a 2 euros, pero el donativo no me lo bajas, no me lo quitas. O sea, yo tengo que seguir colaborando con esta radio. Esa es, pues, el óvulo de la viuda. Esos son los donativos que sostienen realmente a Radio María, esos pequeños donativos. Radio María se organiza como institución privada sin ánimo de lucro. Al ser el director un sacerdote nombrado por el arzobispo, la emisora goza de la missio canónica. Nosotros vivimos en el mundo, de cara a las instituciones somos una empresa, pues no lucrativa, pero somos una empresa y necesitamos una organización como en todo. Bien, Radio María tiene, lo primero, una asamblea de socios. Estos socios son voluntarios también. Ellos son quienes nombran al presidente del país en concreto. Siempre tenemos el apoyo de la familia mundial. Es la organización bueno, pues que tiene registrada la marca Radio María en todo el mundo. Ellos, bueno, pues ¿cómo se empieza en un país? Un obispo tiene que pedir que quiere Radio María en ese país. Nacen estos asambleístas, estos colaboradores. Ellos son, como digo, voluntarios, nombran al presidente de Radio María. Y el director es una figura muy importante. El director de Radio María es el único que tiene que ser, por carisma, un sacerdote. ¿Por qué? Radio María no es de la Iglesia, no depende de la Iglesia. No queremos ser una carga para la Iglesia, pero es evidente que está pues codo con la Iglesia, por supuesto. Difundimos el Evangelio. Bien, pues ese director, por carisma, es un sacerdote que tiene que ser, bueno, pues aceptado por el obispo o arzobispo del lugar, en nuestro caso por Monseñor Rouco, que es donde está la emisora central, y al que concede la missio canónica. ¿Eso qué es?
Eso quiere decir que él es el encargado de velar que todo lo que se dice y sale en Radio María está en sintonía con la Iglesia. Radio María no da opiniones, simplemente transmite el mensaje de la Iglesia sobre doctrina o temas como política, familia, convivencia, con ánimo siempre de dar razón de nuestra fe. Se vigila que todo lo que se diga tiene que ser en sintonía con la Iglesia. No damos opiniones, simplemente hablamos de qué dice la Iglesia, por qué dice la Iglesia y cómo transmitir todo el mensaje pues del Papa. Es evidente que perseguimos al Papa por todo el mundo y de nuestra asamblea plenaria, de conferencia episcopal, transmitimos eso objetivamente. No damos opiniones, sino qué dice la Iglesia y por qué. Y pretendemos darlo desde todos los puntos de vista. Nosotros vivimos en el mundo, no solo como católicos, sino en nuestro día a día. De frente a temas políticos, de frente al día a día, en el trabajo, en la convivencia, en cómo debe ser una persona católica, cómo debe vivir y conocer las razones de nuestra fe. ¿Por qué creemos? Porque la Iglesia dice diferentes cosas, qué motivos tiene para entenderlo y para poder dar razón de nuestra fe. Radio María se difunde y promociona gracias al trabajo de voluntarios y del boca a boca de los oyentes. Como decía, hay voluntarios y luego hay una figura que le llamamos las hormiguitas, que es, pues como realmente se difunde la radio. Eso como es el tú a tú. Yo creo que es lo más lógico y lo que más te llega. Si alguien te da un material de difusión, no propaganda sino difusión, pues está muy bien, fenomenal, pero si alguien te habla de su experiencia, mira, escucha esta radio, escucha este programa, lo puedes sintonizar aquí, ya verás cómo te va a gustar. Realmente la radio se ha difundido por todo el mundo, se ha difundido así, con el tú a tú. ¿Los voluntarios qué hacen? Pues difusión. Se organizan, van por las parroquias, conventos, diferentes eventos y van dando a conocer la radio. Dónde se escucha, en qué sintonía, cómo pueden localizarnos, cómo pueden colaborar, pues económicamente, cómo pueden colaborar con el voluntariado, cada uno en la medida de su tiempo, de sus conocimientos, de su disposición, pues con la difusión, con las transmisiones nos encargamos de formar a los voluntarios y sobre todo lo que pedimos es que tengan muchísimo amor a la Virgen y que quieran evangelizar. Es algo que todos tenemos por el bautismo, el ser evangelizadores, el ser misioneros. Bueno, pues esta es una preciosa tarea porque a través de la radio se está llegando pues a muchísima gente, nos llegan ecos de cuánto bien está haciendo esta radio. Está formada por un equipo de 1.000 voluntarios directos y otros 3.000 simpatizantes que se encargan fundamentalmente de labores de difusión en sus ambientes y de forma personalizada. Reales, así que conozcamos de los que evidentemente o habitualmente hacen difusión, transmisiones, podemos estar hablando de unas 1.000 personas. Pero luego es cierto que hay una red de hormiguitas impresionante que puede llegar hasta 3.000 personas que difunden esa radio en el tú a tú, la dan a conocer. India y China se incorporan este año a la familia de Radio María, pero además Elena nos cuenta el asombroso testimonio de un secuestrado por las FARC. Y desde Panamá nos ponían una entrevista de un militar que estuvo secuestrado 8 años por las FARC y cómo conoció Radio María en ese secuestro. Uno de los secuestradores le dio una radio sintonizada a Radio María para que pudiera escuchar la misa. Y durante esos 8 años él nos hablaba de cómo se fue convirtiendo con Radio María. Hace apenas 40 días que lo liberaron y lo primero que ha hecho es ir a conocer esa radio que, como él decía, le ha dado vida durante estos 8 años. Esta emisora católica está prácticamente presente en todas las diócesis españolas. En España estamos ahora mismo básicamente en todas las diócesis. Nos quedan unas poquitas catalanas donde todavía no se escucha Radio María por FM, pero sí por TDT, gracias a Dios. Y ahora mismo estamos prácticamente, excepto en 3 diócesis catalanas, en todas hay grupo de voluntarios, al menos uno. Hay diócesis donde hay hasta 14 grupos de voluntarios. 1, 2, 3, y si vas a Sydney, vienes de Shanghái, bajas por el Nilo, subes al Mont Blanc, sea cual sea tu sueño o el país en donde estás, haz amigos por el mundo y tendrás. Si Radio María nació en España en 1999, no pasó mucho tiempo para que la experiencia radiofónica se implantara en nuestra región. Amaro Villanueva es el responsable de Radio María en la diócesis de Santander. Nos cuenta la experiencia del 10º encuentro de voluntarios de Radio María en la diócesis, que rememora la presencia de la emisora desde 2002. Lejos o cerca, allá o allí,
El equipo cántabro tiene todos los martes una transmisión asignada a la que suelen asistir en torno a 40 personas. Nos reunimos habitualmente una vez al año, todos los voluntarios de Santander, para poner en común nuestros procedimientos, nuestras formas de funcionar con respecto al voluntariado. Nosotros llevamos ya en Santander, son 10 años de colaboración como voluntarios de Radio María. Somos un grupo de aproximadamente 20 personas activas. En ocasiones se juntan 40 personas en eventos especiales y nuestra función principal, enmarcada dentro de lo que es la familia mundial de Radio María aquí en la diócesis de Santander, es por supuesto el servicio a la Iglesia, y lo hacemos con nuestras transmisiones en directo. Tenemos habitualmente una transmisión semanal todos los martes asignada, al igual que otras diócesis de España. Y también nos dedicamos a dar a conocer a Radio María mediante el material de difusión de los que disponemos. Tenemos nuestras habituales estampitas que muchos de los televidentes conocerán de Radio María, en las cuales pues se puede ver qué es Radio María y una pequeña información de teléfonos y a dónde dirigirse en caso de querer colaborar o incluso escuchar Radio María. Para Amaro esta jornada es especial por la presencia al encuentro de gente de otras diócesis y de la responsable nacional. A lo largo del día contaron con talleres de difusión y transmisión. Bien, pues primero hemos comenzado el día pues con una oración, finalizaremos el día también con la oración y por supuesto el centro de este encuentro va a ser la Eucaristía. En este encuentro estamos diferentes voluntarios, no solamente de la diócesis de Santander, sino incluso de León y de otras provincias. Nos acompaña, por supuesto, Elena Navarro, que es la responsable nacional del voluntariado, y en este encuentro lo que hacemos es intercambiar en el encuentro nuestro entre voluntarios nuestra puesta en común de diferentes actividades, como van a ser los talleres de difusión, los talleres de transmisiones. La Virgen María es el secreto a voces de la emisora. A pesar del trabajo de los voluntarios, ella es la protagonista. El secreto de Radio María es que estamos al servicio de la Virgen. Nosotros no queremos ser nunca protagonistas, los voluntarios no debemos ser nunca protagonistas. Radio María, como cualquier medio de comunicación, está imbuida en las nuevas tecnologías y redes sociales como Facebook, Twitter y podcast. Pero por el contrario, esta emisora católica de ámbito mundial no quiere perderse entre tanta realidad mediática y quiere ser la voz del Señor. Yo creo que no deben de perder la oportunidad al menos de escuchar algún programa de Radio María, dependiendo un poquito también de las franjas horarias de las que dispongan, si están de camino en el coche, si están en su casa, si están de camino a la universidad. No solamente escuchar en directo, sino también Radio María tiene la capacidad y la disponibilidad, porque estamos en las redes sociales. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos con el sistema de podcast, por el cual cualquier joven pues puede descargarse la programación de Radio María y ciertos programas que le pueden interesar. No se trata de que escuchemos las 24 horas al día Radio María, que estaría también bien si dispusiésemos de ese tiempo, sino de ir buscando y seleccionando aquellos programas que nos pueden interesar y a partir de ahí ver qué efecto nos produce, a dónde nos lleva, por qué realmente tenemos esa necesidad de escuchar Radio María, pero es que al final es la voz de Dios, ¿no? Estamos escuchando un poquito y centrando nuestra vida en Dios. En el momento que mucha gente escucha por primera vez, a veces de casualidad, Radio María, se da cuenta de que el futuro necesita, y esa necesidad de escuchar la voz de Dios que va centrando nuestra vida, yo creo que no debemos de perderla, no debemos de perdernos entre los muchos medios en la oscuridad, sino saber captar esos rayos de luz que Dios a veces nos manda y que no nos damos cuenta. En la jornada también contamos con Pedro, como responsable de Radio María en León. Él nos da su testimonio, que queremos destacar, porque él no tenía medios ni capacidad para poder colaborar, pero fue posible gracias a la mediación de la Virgen, porque al fin y al cabo, estas tareas son encomendadas a quienes no pueden y tienen dificultades. Bueno, pues llegué por invitación de la Virgen.
fue una invitación de la Virgen en una reunión que teníamos, que estaba presente Elena Navarro. Me invitaron y yo fui allí y, bueno, pues la Virgen me dijo a ver si no podía hacer yo algo por ella. Y, bueno, pues lo hice. Y aquí estoy. No podía, pero ella hizo los medios para que yo pudiese y aquí estoy en ello. Elena Navarro, responsable nacional de promoción y difusión de Radio María, se despide con unas palabras de ánimo y de esperanza para los televidentes de Popular Televisión Cantabria. En este programa. Nos hemos dado cuenta que ha subido mucho la audiencia. Supongo que en todos los medios católicos y en Radio María en concreto. ¿Por qué? Porque la gente ahora necesita esperanza, necesita agarrarse a algo que nadie te puede quitar, que este mundo no te puede quitar. Y eso es el Señor. Y ha subido la audiencia, ya digo, creo que todos tenemos que ser misioneros ahora más que nunca en este momento y llevar la esperanza y llevar lo auténtico a cada persona que conozcamos. Yo es lo que os diría, difundir el Evangelio. Muchas gracias. Despedimos hoy a este infatigable equipo de Radio María en la diócesis de Santander, que se encarga de instalar en las iglesias y casas religiosas los equipos técnicos y de verificar las emisiones en directo, tales como misas, liturgia de las horas y actos religiosos, como fueron las retransmisiones de la apertura y clausura de la conmemoración jubilar lebaniega que se celebró este año por los 500 años de la promulgación de la bula que posibilitó los jubileos en el monasterio de Santo Toribio de Liébana. Serás más feliz.